El disparo de burbujas. Harold Smith se quedó paralizado en la puerta de su mansión, observando horrorizado cómo su criada negra, Hope, soplaba pompas de jabón de colores hacia su hijo autista de 8 años, Ray. El niño, que no había hablado ni sonreído en 3 años, extendía la mano hacia las burbujas flotantes con algo que Harold casi había olvidado que existía en la cara de su hijo. Pura alegría. ¿Qué haces?, rugió Harold, su voz resonando por el pasillo inmaculado como un trueno. Hope se dio la vuelta, con la varita de burbujas aún en la mano, los ojos abiertos de sorpresa y miedo. Ri dejó de intentar alcanzar las burbujas y se refugió en su habitual silencio e inmovilidad. Señor Smith, ¿Solo estaba qué? Jugando, haciendo un desastre, interrumpiendo su horario de terapia. La cara de Harold estaba roja de furia. ¿Tienes idea de cuánto pago a profesionales para que trabajen con mi hijo? ¿Y crees que las pompas de jabón van a ayudar? Hope miró a Ray, que se había acurrucado en un rincón, meciéndose. Señor, sonreía. Por un instante. ¿Qué? ¿Se había curado con burbujas? La voz de Harold resumaba sarcasmo. Estás despedido. Empaca tus cosas y vete de mi casa inmediatamente. El rostro de Hope se contrajo de dolor y decepción. Miró una vez más a Ray, que ahora estaba completamente retraído, y salió de la habitación en silencio. Harold no sabía que acababa de cometer el mayor error de su vida. Porque en 30 minutos, algo sucedería que demostraría que Hope no solo estaba haciendo burbujas. Estaba obrando un milagro. Y lo que Ray estaba a punto de hacer cambiaría todo lo que Harold creía saber sobre su hijo, sobre la curación y sobre el poder de la simple conexión humana. 6 meses antes, Harold Smith estaba sentado en su oficina en el piso 60 de Smith Industries, contemplando la ciudad mientras su asistente repasaba su agenda diaria. A los 42 años, Harold poseía una fortuna de más de $3,000 millones y dirigía una de las empresas tecnológicas más exitosas del mundo. Pero el éxito no significaba nada cuando tu hijo sufría. 3 años atrás, su esposa, María, falleció en un accidente automovilístico, dejándolo solo al cuidado de su hijo Ray, de 5 años. La tragedia fue devastadora para ambos. Pero la reacción de Ray superó cualquier imaginación de Harold. Ray, que había sido un niño feliz y hablador, dejó de hablar por completo tras la muerte de su madre. Dejó de mirar a los ojos, dejó de jugar y pareció refugiarse en un mundo donde nadie más podía alcanzarlo. Los médicos le habían diagnosticado mutismo selectivo provocado por un trauma, pero Harold sospechaba que era más complicado. Ri mostraba signos de autismo que quizás habían quedado enmascarados por su desarrollo temprano y la presencia cariñosa de su madre. Señor Smith, dijo su asistente Margaret, interrumpiendo sus pensamientos. Tienes la reunión con el nuevo terapeuta conductual de Ray a las 3 de la tarde. Harold asintió distraídamente. El nuevo terapeuta conductual de Ray sería el 15º profesional que Harold había contratado para ayudar a su hijo. Logopedas, terapeutas ocupacionales, terapeutas de juego, psicólogos infantiles. Harold había intentado todo lo que el dinero podía comprar, pero nada parecía funcionar para Ray. El niño se pasaba los días sentado en silencio en su habitación, mirando por la ventana o acomodando sus juguetes en filas precisas. Comía mecánicamente, dormía a ratos y se movía por la vida como un fantasma. Harold sentía que perdía a su hijo cada día más, y no sabía cómo detenerlo. Señor, continuó Margaret, también tenemos que hablar sobre encontrar una nueva empleada doméstica. La señora Patterson renunció ayer. Harold suspiró. La señora Patterson era la tercera empleada doméstica que renunciaba en 6 meses. Cuidar de una casa grande ya era bastante difícil, pero lidiar con las necesidades especiales y el comportamiento impredecible de Ray lo hacía aún más difícil. ¿Qué razón dio esta vez? Dijo que el silencio de Ray era desconcertante y que sentía que andaba con pies de plomo con él. También dijo que eras demasiado exigente con sus rutinas de cuidado. Harold sintió una punzada de culpa familiar.
Se había obsesionado con los horarios de Rey, sus comidas, sus citas de terapia. Supervisaba cada interacción que Ri tenía con el personal y creó protocolos detallados sobre cómo debía cuidarse a su hijo. Pero a pesar de todo su control y planificación, Ri seguía alejándose. «Publica otra oferta de trabajo», dijo Harold con cansancio. «Los mismos requisitos que antes. Experiencia con niños con necesidades especiales, excelentes referencias y un compromiso absoluto con el seguimiento de los protocolos de cuidado». Lo que Harold no sabía era que la mujer que respondería a esa oferta de trabajo revolucionaría su mundo cuidadosamente controlado. Hope Williams llegó a la mansión Smith una lluviosa mañana de martes, con una pequeña maleta y luciendo su mejor vestido para la entrevista. A sus 35 años, era una inmigrante jamaiquina que llevaba 10 años trabajando como empleada doméstica para familias adineradas. El currículum de Hope no era tan impresionante como el de las anteriores empleadas domésticas de Harold. Ella no tenía formación académica en atención a necesidades especiales, y sus empleadores anteriores habían sido familias de clase media, no multimillonarios. Pero lo que Hope carecía de credenciales, lo compensaba con su corazón. Hope había criado a sus 3 hijos como madre soltera antes de emigrar a Estados Unidos. Una de sus hijas, Grace, la menor, nació con retrasos en el desarrollo, y Hope había aprendido a ser paciente, creativa y a comprender intuitivamente a los niños que veían el mundo de forma diferente. «Señora Williams», dijo Harold mientras estaban sentados en su oficina en casa, «necesito ser muy claro sobre los requisitos de este puesto. Mi hijo Ray tiene necesidades especiales y requiere una atención constante y estructurada. Está preparada para seguir protocolos detallados sobre su rutina diaria». Hope asintió. «Sí, señor. Entiendo que los niños con necesidades especiales prosperan con la rutina y la previsibilidad». «Ri no habla», continuó Harold. «No ha dicho ni una palabra en 3 años. Tampoco hace contacto visual, no juega con los juguetes de forma convencional y puede tener comportamientos difíciles cuando se interrumpe su rutina. ¿Puede usted encargarse de eso?» «Yo sí, señor. He trabajado con niños que se comunican de diferentes maneras. A veces el silencio dice mucho si sabes escuchar». Harold quedó impresionado por la calma y las respuestas reflexivas de Hope. A diferencia de los candidatos anteriores que parecían intimidados por la condición de Ray, Hope habló de sus necesidades con comprensión y respeto. «Señora Williams, seré sincera con usted. Este es un desafío. Puesto. Varias empleadas domésticas anteriores renunciaron porque les resultó difícil controlar el comportamiento de Ray. ¿Por qué cree que será diferente?» Hope guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. «Señor Smith, creo que cada niño tiene su propio lenguaje, su propia forma de conectarse con el mundo. Mi trabajo no es cambiar a Ray ni arreglarlo. Es comprenderlo y crear un entorno donde se sienta seguro y valorado». Harold contrató a Hope al instante. Las primeras semanas de Hope en la mansión Smith fueron desafiantes, pero enriquecedoras. Ri era, sin duda, un niño complejo que vivía en su propio mundo cuidadosamente construido. La rutina diaria de Ray era rígida y precisa. Se despertaba exactamente a las 7 de la mañana, desayunaba lo mismo, avenas simples sin añadidos, y pasaba las mañanas sentado junto a la ventana de su habitación, ordenando bloques de colores en patrones específicos. Tenía sesiones de terapia 3 veces por semana, almorzaba solo en su habitación y pasaba las tardes con su tutor o en juego solitario. Harold supervisaba obsesivamente el cuidado de Ray. Había instalado cámaras en las áreas comunes y revisaba las grabaciones cada noche para asegurarse de que la rutina de su hijo no se interrumpiera. Creó horarios detallados que abarcaban cada minuto del día de Ray. Hope Harold comentó durante una de sus revisiones semanales: «Noté en las grabaciones que Ray llegó 5 minutos tarde a su merienda de ayer. Su horario es muy importante para su estabilidad». «Sí, señor». Parecía particularmente concentrado en su disposición de bloques, así que le di unos minutos extra para terminar antes de pasar a la merienda.
Harold frunció el ceño. Los terapeutas de Rey han enfatizado la importancia de un horario estricto. La flexibilidad puede ser confusa para los niños con su condición. Hope asintió respetuosamente, pero en privado, se preguntaba si el horario rígido de Rey lo estaba ayudando o lo estaba atrapando en su aislamiento. Con el paso de los días, Hope comenzó a notar cosas en Rey que otros parecían pasar por alto. Aunque no hablaba ni hacía contacto visual evidente, Rey observaba y procesaba constantemente su entorno. Cuando Hope entraba en una habitación, Rey cambiaba sutilmente de posición para poder verla. Cuando ella le hablaba suavemente mientras limpiaba, sus movimientos repetitivos de manos se volvían más tranquilos y rítmicos. Cuando ella tarareaba suavemente mientras hacía su trabajo, Rey dejaba de lado sus otras actividades y escuchaba atentamente. Rey se comunicaba, pero no con palabras. Hope también notó que los momentos de mayor paz de Rey llegaban cuando su estricto horario se veía brevemente interrumpido por pequeñas interacciones naturales. Un pájaro que aterrizaba en su ventana, el sonido de la lluvia en el techo o la vista de la luz del sol creando patrones en la pared captaban su atención de una manera que los costosos juguetes de terapia nunca lograron. 3 semanas después de que Hope empezara a trabajar, algo hermoso comenzó a suceder. Rey comenzó a buscar la cercanía de Hope sin que se lo pidiera ni se lo pidiera. Cuando Hope limpiaba la sala, Rey traía sus juguetes en silencio y los colocaba cerca. Cuando ella preparaba la comida en la cocina, él se sentaba en la barra de desayuno y jugaba con sus bloques donde podía verla. Estos pequeños gestos de conexión no pasaron desapercibidos para Hope, aunque parecieron escapar a la atención de Harold durante sus revisiones vespertinas de las grabaciones de seguridad. Rey, decía Hope en voz baja mientras quitaba el polvo de los muebles. Te veo ahí con tus bloques. Estás haciendo patrones muy interesantes hoy. Rey nunca respondía verbalmente, pero sus tartamudeos lo calmaban, y a veces se aguantaba. Le mostró uno de sus bloques como si se lo estuviera mostrando. Hope comenzó a incorporar los intereses de Rey a su rutina diaria. Ordenaba los productos de limpieza y los patrones de colores similares a los de sus bloques. Tarareaba melodías que seguían el ritmo de los movimientos de sus manos. Programaba sus actividades para que la luz natural creara los patrones que tanto le gustaban en las ventanas durante sus ratos de juego. Estas no eran interrupciones en la rutina de Rey. Eran mejoras que honraban su forma de experimentar el mundo. Una tarde, mientras Hope doblaba la ropa en la sala, Rey le trajo algo que nunca había compartido con nadie: un pequeño cuaderno donde dibujaba intrincados patrones geométricos. «Dios mío», dijo Hope en voz baja, mirando los dibujos detallados. «Rey, son preciosos. Ves patrones que la mayoría de la gente ni siquiera nota». Rey no la miró directamente, pero se sentó junto al cesto de la ropa y continuó dibujando mientras Hope trabajaba. Era la mayor proximidad física que había tenido con otra persona desde la muerte de su madre. Hope sintió lágrimas en los ojos al darse cuenta del gran regalo que Rey le estaba dando: su confianza. El momento decisivo llegó. Una soleada tarde de jueves. Hope limpiaba las ventanas de la sala mientras Rey estaba sentado cerca con sus bloques. La luz del sol se filtraba a través del cristal limpio, creando patrones de arcoíris que Rey observaba con fascinación. Hope acababa de terminar de limpiar y estaba guardando sus materiales cuando vio el pequeño frasco de solución para burbujas que guardaba en su carrito de limpieza. Era algo que usaba de vez en cuando para comprobar si había fugas de aire alrededor de las ventanas. Pero ver el interés de Rey por los patrones de luz le dio una idea. Hope abrió la solución para burbujas y sumergió la varita, creando un chorro de burbujas iridiscentes, que flotaban entre los rayos de sol. Las burbujas captaban la luz y proyectaban pequeños arcoíris por la habitación. Exactamente el tipo de estimulación visual que Rey encontraba cautivador. Por primera vez en 3 años, Rey sonrió. No solo sonrió. Conexiones silenciosas. Sino que se levantó de sus bloques y comenzó a alcanzar las burbujas con evidente deleite.
Sus habituales movimientos controlados y cuidadosos se volvieron animados y alegres mientras intentaba atrapar las esferas flotantes. Ope sintió un fuerte dolor en el corazón al seguir haciendo burbujas, observando a Rey experimentar algo que se parecía notablemente a la felicidad pura. «Bonito», susurró Ri tan bajo que Ope casi no lo oyó. Las manos de Ope temblaron al comprender lo que acababa de suceder. Ri había hablado. Después de 3 años de silencio, había encontrado una palabra para algo que le alegraba. «Sí, Rey», dijo Ope entre lágrimas. «Son bonitos. Tan bonitos». Rey tomó otra burbuja y esta vez miró directamente a Ope a la cara. Era el primer contacto visual intencional que había hecho con otra persona desde la muerte de su madre. Fue entonces cuando entró Harold. «¿Qué haces?». La voz de Harold rompió el mágico momento como un cristal roto. Ope se giró, todavía con la varita de burbujas en la mano, y vio el rostro de Harold contraído por la furia y la incredulidad. Ri se apagó de inmediato, se retiró a su esquina y reanudó su movimiento de balanceo. «Señor Smith, yo solo. ¿Estaba usted qué? Jugando, haciendo un desastre, interrumpiendo su horario de terapia». Ope intentó explicar. «Señor», sonrió por un instante. «Él estaba qué? ¿Curado con burbujas?». El sarcasmo de Harold cortó el aire como un arma. ¿Tiene idea de cuánto les pago a los profesionales para que trabajen con mi hijo? ¿Y cree que las burbujas de jabón van a ayudar?». Ope miró a Rey, que se había vuelto completamente ensimismado. «Señor», dijo una palabra. Dijo, «bonito». Y me miró. Hizo contacto visual. Harold rió con dureza. «Mi hijo no ha hablado en 3 años. Está imaginando cosas porque quiere sentirse importante. Señor Smith, por favor, obsérvelo un momento. Mire cómo está reaccionando. Estoy viendo cómo reacciona al ver que usted interrumpe su rutina de la tarde con actividades no autorizadas. Está despedido. Empaca tus cosas y sal de mi casa inmediatamente». Ope sintió que su mundo se derrumbaba. A su alrededor. Por fin había conectado con Rey, había presenciado su primer avance en años, y ahora la desestimaban como si sus observaciones no significaran nada. «Por favor, señor, deme la oportunidad de explicarme». «No hay nada que explicar. Ha demostrado falta de criterio y desprecio por los protocolos profesionales. Quiero que se vaya en 1 hora». Ope miró una vez más a Rey, quien ahora estaba completamente insensible, y salió lentamente de la habitación para empacar sus pertenencias. Harold se quedó en la sala de estar, rodeado de burbujas flotantes que explotaban y desaparecían lentamente, sintiéndose justificado por proteger a su hijo de interferencias poco profesionales. Pero en 30 minutos, Ri haría algo que obligaría a Harold a cuestionar todo lo que creía saber sobre la condición de su hijo y el papel de Ope en su cuidado. Y lo que Harold descubriría cambiaría el curso de sus vidas para siempre. 30 minutos después de que Ope saliera de la mansión Smith, Harold oyó algo que le heló la sangre y le paró el corazón. «Mamá Esperanza, vuelve». La voz provenía de la habitación de Rey. La voz de Rey, gritando palabras. Harold nunca había oído hablar a su hijo. Harold subió corriendo las escaleras, subiendo los escalones de 3 en 3, y encontró a Ri de pie junto a la ventana de su habitación, con lágrimas corriendo por su rostro, golpeando el cristal. «Mamá, Esperanza», gritó Rey de nuevo, con la voz quebrada por la desesperación. «Vuelve, burbujitas bonitas. Vuelve». Harold se quedó paralizado en la puerta, mirando a su hijo, que no había hablado en 3 años, suplicando por la mujer a la que Harold acababa de despedir. «Rey», susurró Harold, con la voz temblorosa por la sorpresa y la incredulidad. Ri se giró para mirar a su padre con ojos llenos de dolor y acusación. «Hiciste que mamá Esperanza se fuera», dijo con claridad, sus palabras atravesando a Harold como un cuchillo. «Tráela de vuelta. Trae de vuelta a las burbujitas bonitas». Harold sintió que el mundo le daba vueltas.
Su hijo hablaba con frases completas, hacía contacto visual directo y expresaba emociones complejas. Todo lo que los costosos terapeutas le habían dicho que tal vez nunca sucedería. Y las primeras palabras de Rey en 3 años fueron llamar a Ope mamá y rogarle que regresara. Ri, hijo, no sabía que pudieras hablar. Puedo hablar, dijo Ri simplemente. Mamá Ope me da seguridad para hablar. La hiciste irse. Harold se dio cuenta con una claridad devastadora de que acababa de despedir a la única persona que había podido comunicarse con su hijo. Y ahora Rey estaba desconsolada, hablando por primera vez en años solo para expresar su dolor por perderla. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar, porque lo que Rey le diría a Harold a continuación expondría verdades sobre el impacto de Ope que destrozarían todo lo que Harold creía saber sobre la sanación y el amor. El momento milagroso. Harold se arrodilló a la altura de Rey, con el corazón latiendo con fuerza ante la realidad de lo que estaba sucediendo. Rey, ¿puedes contarme sobre mamá Esperanza? ¿Qué hizo para que te sintieras seguro? Rey se secó las lágrimas. Con el dorso de la mano. Me habla como mamá solía hacerlo. Suave y amable. No intenta hacerme diferente. Harold sintió una punzada de culpa. ¿A qué te refieres con hacerte diferente? Los médicos siempre quieren que los mire a los ojos y hable cuando no quiero. Se frustran cuando no puedo. Pero mamá Esperanza simplemente se sienta conmigo. Ve mis patrones. Y piensa que son hermosos. Harold se quedó atónito. Rey no solo hablaba claramente, sino que expresaba conceptos emocionales sofisticados sobre sentirse aceptado versus presionado para cambiar. Ri, ¿cuánto tiempo llevas pudiendo hablar así? Nunca dejé de hablar en mi cabeza, papá. Solo dejé de hablar en voz alta porque me dolía demasiado después de que mamá muriera. Pero mamá Esperanza hizo que volviera a sentirme seguro. Harold sintió lágrimas en los ojos al darse cuenta de que su hijo había estado atrapado en el silencio. No porque no pudiera hablar, sino porque estaba demasiado traumatizado como para arriesgarse a la vulnerabilidad de la comunicación. ¿Por qué no me hablaste, hijo?, preguntó Ri, mirando a Harold con una sinceridad desgarradora. Porque siempre estás preocupado y enojado. Quieres atormentarme con citas médicas y horarios, pero no estoy roto, papá. Simplemente soy diferente. Y sigo triste por mamá. Harold sintió que veía a su hijo con claridad por primera vez en 3 años. Rey no se estaba recuperando de su autismo ni de su duelo. Estaba aprendiendo a vivir con ambos mientras encontraba gente que lo aceptaba tal como era. Ri, ¿qué hizo que hoy fuera diferente? ¿Por qué empezaste a hablar cuando Ope estaba aquí? Porque ella hacía gala de su belleza y estaba feliz conmigo. No quería que yo fuera diferente. Solo quería compartir algo hermoso. Harold se dio cuenta de que Ope había logrado algo en 5 minutos que no se había logrado con sesiones de terapia que costaban $60,000. Ella había conocido a Ri donde estaba y lo había celebrado por quien era en lugar de intentar cambiarlo. Harold llamó inmediatamente a su asistente Margaret. Necesito que encuentre a Ope Williams, su información de contacto, ubicación actual, lo que sea necesario, y que cancele todas mis reuniones del resto de la semana. Señor, ¿está todo bien? Harold miró a Rey, que estaba sentado en silencio, pero estaba más presente y concentrado de lo que Harold lo había visto en años. Mi hijo acaba de decir sus primeras palabras en 3 años, y preguntaban por la mujer que acabo de despedir. Necesito encontrarla y solucionar esto de inmediato. Durante las siguientes 24 horas, Harold descubrió más sobre Ope Williams de lo que se había molestado en descubrir durante su empleo. Su investigador privado descubrió que Ope había estado manteniendo a su madre anciana y a su hija con necesidades especiales con su salario. Había estado viviendo en un pequeño apartamento y enviando la mayor parte de sus ingresos a Jamaica para ayudar a su familia. Más importante aún, Harold se enteró de que Ope tenía reputación en la comunidad de trabajadoras domésticas como alguien capaz de conectar con niños difíciles, no a través de la fuerza ni el entrenamiento,
sino a través de la paciencia y la comprensión intuitiva. El señor Smith, informó el investigador, Ope Williams se encuentra actualmente en un refugio para mujeres. No podía permitirse. Tras perder su trabajo, ha estado buscando un nuevo empleo, pero la noticia de su repentino despido le ha dificultado encontrar otro. Harold se sentía abrumado por la culpa. No solo le había quitado a Ray su principal fuente de consuelo y conexión, sino que también había destruido el sustento de Ope basándose en sus propios prejuicios. Mientras tanto, Ray le pedía constantemente que la ayudara. ¿Cuándo volverá mamá Ope? ¿Podemos hacer burbujas bonitas cuando vuelva a casa? Harold intentó explicarle que Ope tenía que irse, pero la respuesta de Ray fue devastadora. ¿Hice algo mal? Por eso la obligaste a irse. El devastador descubrimiento. Harold se dio cuenta de que Ray se culpaba a sí mismo por la partida de Ope, lo que añadía otro trauma a su ya frágil estado emocional. Harold encontró a Ope en el refugio para mujeres el viernes por la noche. Estaba sentada en el área común ayudando a los hijos de otras mujeres con las tareas, demostrando el mismo enfoque paciente e intuitivo que había usado con Ray. Ope, dijo Harold mientras se acercaba a ella. Necesito hablar contigo. Ope levantó la vista con una mezcla de cansancio y dignidad. Señor Smith, me sorprende verlo aquí. Ope cometí un terrible error. ¿Ray? Ray empezó a hablar después de que te fueras. Los ojos de Ope se abrieron de sorpresa y alegría. Habló. ¿Qué dijo? Llamó a mamá Ope. Me rogó que te trajera de vuelta. Me dijo que lo hiciste sentir seguro para volver a hablar. Los ojos de Ope se llenaron de lágrimas. Me llamó mamá. Ope. No entendí lo que pasaba cuando te vi con las burbujas. Pensé que estaba siendo poco profesional, interrumpiendo su rutina. Pero le estabas dando justo lo que necesitaba: aceptación, alegría y conexión. Harold se sentó frente a Ope, con la voz cargada de remordimiento. He pasado 3 años y cientos de miles de dólares intentando arreglar a mi hijo. Pero tú no intentabas arreglarlo. Solo lo querías tal como es. Ope se secó los ojos. Señor Smith, Ray no necesita que lo arreglen. Necesita que lo comprendan, lo acepten y le den espacio para sanar su dolor a su manera. Ahora lo sé. Ope, ¿podrías volver, por favor? Ray está desconsolado sin ti. Y ahora me doy cuenta de que no eras solo una empleada doméstica. Eras la persona que comprendía a mi hijo cuando yo no podía. Ope guardó silencio un largo rato. Señor Smith, si vuelvo, las cosas tienen que ser diferentes. Tienes que confiar en mí para conectar con Ray de maneras que le funcionen, aunque no parezcan terapia tradicional. Lo que sea. Haré lo que sea para ayudar a mi hijo. Y tienes que entender que Ray siempre puede ser diferente. Siempre puede ver el mundo a su manera. Mi trabajo no es cambiar eso. Es ayudarlo a prosperar como la hermosa y compleja persona que es. Harold asintió. Estoy empezando a entenderlo. ¿Te vienes a casa conmigo? Ray te ha estado preguntando constantemente. Cuando Ope entró en la mansión Smith, Ray estaba sentado junto a la ventana de la sala, donde la había visto irse. En cuanto la vio, su rostro se iluminó con la misma alegría que Harold había presenciado durante el incidente de la burbuja. Mamá Ope, gritó Ray, corriendo hacia ella con los brazos extendidos. Ope se arrodilló y abrazó a Ray. Ambos lloraron de alivio y felicidad. Te extrañé mucho, mi niño hermoso, dijo Ope en voz baja. Siento mucho haber tenido que irme. Papá cometió un error, dijo Ray, mirando a Harold con una confianza renovada. Pero ahora lo sabe mejor. Harold observó este reencuentro con una mezcla de alegría y humildad. Su hijo hablaba con libertad, expresaba sus emociones y demostraba un nivel de conciencia social que superaba todo lo que Harold había visto antes. Ray, dijo Harold, siento haber hecho que mamá Ope se fuera. No entendía lo mucho que significaba para ti. Ray miró a su padre con ojos serios. Papá, mamá Ope no intenta que sea normal. Cree que soy perfecto tal como soy. Por eso puedo hablar con ella.
Harold percibió la profunda verdad en las palabras de su hijo. Todas las sesiones de terapia se habían centrado en que Ri se ajustara a las expectativas neurotípicas. Ope simplemente había celebrado quién era Rey. Ri, ¿te gustaría mostrarle a mamá Ope algunos de tus patrones y dibujos? Durante la siguiente hora, Harold observó cómo Rey compartía con entusiasmo su arte, sus arreglos de bloques y sus observaciones sobre la luz y el color con Ope. Ella respondió con genuino interés y perspicacia, haciendo preguntas que animaron a Rey a expresar su perspectiva única en lugar de intentar redirigirlo hacia actividades más convencionales. Lo más notable fue que Rey mantuvo la conversación durante toda esta interacción, algo que nunca había hecho con terapeutas, ni siquiera con Harold. Durante las semanas siguientes, Harold comenzó a reestructurar la atención de Rey en torno al enfoque intuitivo de Ope, en lugar de protocolos terapéuticos rígidos. En lugar de luchar contra los intereses y comportamientos de Rey, comenzaron a desarrollarlos. La fascinación de Rey por los patrones se convirtió en proyectos artísticos. Su necesidad de rutina se convirtió en oportunidades para rituales predecibles y reconfortantes. Su sensibilidad a el sonido y la luz se convirtieron en ventajas para notar detalles hermosos que otros pasaban por alto. Y lo más importante, la relación de Rey con Ope se convirtió en la base de todas sus demás interacciones. Con Ope como su base segura, Rey comenzó a conectar con sus tutores, terapeutas e incluso con Harold de maneras que antes parecían imposibles. Papá, dijo Rey una noche mientras Ope le leía un cuento para dormir. Quiero decirte algo. Harold se sentó en la cama de Rey, todavía asombrado por la creciente comunicación verbal de su hijo. ¿Qué pasa, amigo? Nunca me fui realmente. Solo me escondía en mi interior porque estaba demasiado triste y asustado para salir. Mamá Ope me aseguró el regreso. Harold sintió que se le rompía el corazón y sanaba al mismo tiempo. Rey, ojalá lo hubiera entendido antes. No pasa nada, papá. A veces, los adultos también necesitan tiempo para aprender cosas. Ope le sonrió a Harold por encima de la cabeza de Rey. Rey es muy sabio. Nos está enseñando todo sobre la paciencia y la aceptación. Justo cuando la familia Smith estaba encontrando su nuevo ritmo, se enfrentaron a una crisis inesperada. Los padres de María, los Henderson, solicitaron la custodia de Rey, alegando que Harold le brindaba una atención inadecuada al depender de un cuidador no cualificado en lugar de terapia profesional. Harold, dijo el señor Henderson durante su confrontación, nuestro nieto estaba progresando con la intervención médica adecuada. Esta mujer que contrataste no tiene credenciales, ni formación, ni derecho a trabajar con niños con necesidades especiales. Harold sintió que sus instintos protectores se despertaban. Brote. Papari ha progresado más en el último mes que en 3 años de terapia profesional. ¿Progreso? ¿Te refieres a que está hablando con una empleada doméstica? Eso no es una mejoría clínica, Harold. Es dependencia emocional de un cuidador inadecuado. La señora Henderson añadió, Harold, sabemos que estás de luto por la muerte de María, pero Ri necesita la atención adecuada. Podemos brindarle los mejores especialistas, los tratamientos más avanzados y un entorno familiar estable. Harold se dio cuenta de que los Henderson veían a Ope de la misma manera que él al principio, como una trabajadora doméstica sin cualificación cuya conexión con Rey era, de alguna manera, menos valiosa que las intervenciones profesionales. La batalla por la custodia se convirtió en un espectáculo público, con los abogados de los Henderson argumentando que Harold estaba descuidando las necesidades especiales de Rey al permitir que se encariñara con un cuidador sin las credenciales adecuadas. Los abogados de Harold replicaron que Ri estaba prosperando bajo el cuidado de Ope de maneras que la terapia profesional nunca había logrado. Pero el testimonio más contundente provino de una fuente inesperada. Durante la audiencia de custodia, el juez pidió hablar con Ri en privado para comprender sus deseos. Ri, de 8 años, entró en la sala del juez de la mano de Ope, hablando con claridad y seguridad. Su señoría, dijo Ri con su voz suave pero firme.
Sé que los adultos discuten sobre quién debería cuidar de mí. Quiero decirle lo que pienso. El juez, con experiencia en casos familiares difíciles, quedó inmediatamente impresionado por la comunicación articulada y la sensibilidad emocional de Rey. Rey, ¿puedes decirme quién te hace sentir más seguro y feliz? Mamá Ope, respondió Rey sin dudarlo. Ella no intenta hacerme ser diferente. Le gusta mi forma de pensar y los patrones que veo. Cuando estoy con ella, no tengo que fingir ser normal. ¿Y qué hay de tu papá? Papá me quiere, pero antes le daba miedo que estuviera rota. Ahora está aprendiendo que simplemente soy diferente, y que ser diferente también puede ser hermoso. ¿Y qué hay de tus abuelos? Ri, ellos también quieren cuidarte. Ri pensó detenidamente antes de responder. La abuela y el abuelo Henderson me quieren, pero quieren curarme con médicos. Creen que algo anda mal conmigo. Mamá Ope sabe que no tengo nada malo. Simplemente veo el mundo a mi manera. La jueza se sintió conmovida por la comprensión madura de Rey de sus propias necesidades y su clara preferencia por cuidadores que lo aceptaran en lugar de intentar cambiarlo. Rey, si pudieras elegir dónde vivir, ¿qué elegirías? Quiero vivir con papá y mamá Ope. Ahora somos una familia y las familias deben permanecer juntas. Tras escuchar el testimonio de terapeutas, familiares y el propio Rey, la jueza Patricia Williams, sin parentesco con Ope, emitió su fallo. Este caso destaca la compleja intersección de la atención a necesidades especiales, la dinámica familiar y la cuestión de que constituye un apoyo adecuado para un niño con autismo y antecedentes traumáticos, comenzó el juez. Si bien los demandantes, el señor y la señora Henderson, claramente aman a su nieto y desean lo que creen que es mejor para él, la evidencia demuestra que Rey ha logrado un progreso sin precedentes con su actual sistema de cuidado. El juez miró directamente a Ope. La señorita Williams, si bien puede que no tenga credenciales formales en terapia para necesidades especiales, su comprensión intuitiva de las necesidades de este niño ha logrado resultados que años de intervención profesional no pudieron. Se dirigió a Harold. Señor Smith, usted ha aprendido a priorizar el bienestar emocional de su hijo por encima de la terapia convencional. Protocolos de tratamiento, y ese crecimiento es encomiable. Finalmente, miró a Rey. Lo más importante es que el propio Rey ha expresado claramente sus necesidades, su comprensión de su condición y su preferencia por cuidadores que acepten y celebren sus diferencias en lugar de intentar eliminarlas. El fallo final del juez fue inequívoco. La custodia permanece en manos de Harold Smith, con la recomendación de que Ope Williams sea reconocida formalmente como la cuidadora principal de Rey y que se continúe y se apoye el enfoque de atención actual de Rey. 6 meses después de la audiencia de custodia, la casa de los Smith se había transformado en algo completamente diferente de la visión original de Harold de la intervención terapéutica controlada. La casa estaba llena de las obras de arte de Rey, el suave tarareo de Ope, y lo más importante, el sonido de la voz de Rey mientras compartía sus pensamientos, observaciones y sentimientos con los dos adultos que habían aprendido a verlo de verdad. Papá, dijo Rey una noche, mientras todos estaban sentados juntos en la sala. Quiero decirte algo importante. Harold dejó su trabajo y le dedicó a Rey toda su atención. ¿Qué pasa, hijo? Te amo a ti y a mamá Ope por igual, pero de maneras diferentes. Me amas como un papá. Quieres protegerme y asegurarte de que esté a salvo. Mamá Ope me ama como el sol ama a las flores. Simplemente me hace crecer siendo ella misma. Ope sintió lágrimas en los ojos ante la hermosa analogía de Rey. Harold asintió, por fin comprendiendo la profunda diferencia entre su amor protector y el amor comprensivo de Ope, y como Rey necesitaba a ambos. Rey, estoy muy agradecido de que mamá Ope llegara a nuestras vidas. Me enseñó a amarte mejor. Rey sonrió y se acurrucó entre Harold y Ope en el sofá. ¿Podemos hacer burbujas mañana, mamá Ope? Quiero enseñarle a papá cómo se forman los arcoíris con la luz del sol. Ope rió, recordando el incidente de las burbujas que había iniciado todo su viaje. Por supuesto, mi hermoso niño.
Podemos hacer burbujas todos los días si quieres. Harold observó a su hijo relajarse entre ellos, charlando alegremente sobre colores, patrones y la física de las pompas de jabón. Esta era la familia que nunca supo que quería. Poco convencional, construida sobre la aceptación en lugar de la biología, y más amorosa que cualquier cosa que el dinero pudiera comprar. Un año después del regreso de Ope, Harold reflexionó sobre cómo había cambiado drásticamente su comprensión de la crianza, la sanación y la familia. Ri tenía ahora 10 años, hablaba con libertad, asistía a una escuela especial que celebraba los estilos de aprendizaje neurológico divergente y prosperaba de maneras que Harold alguna vez creyó imposibles. Pero más que el progreso de Ray, Harold estaba asombrado por su propia transformación. El padre controlador y ansioso había aprendido a abrazar la quietud, a encontrar alegría en los momentos sencillos y a confiar en que el amor podía ser más sanador que cualquier intervención profesional. Ope, dijo Harold una noche mientras veían a Ri organizar bloques de colores en patrones intrincados. Te debo una disculpa que va más allá de despedirte ese día. Ope lo miró con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Digo, lamento no haberte visto con claridad desde el principio. Vi a una mujer inmigrante negra sin credenciales formales y asumí que no tenías nada valioso que ofrecerle a mi hijo. Estaba cegada por mis propios prejuicios y mi creencia de que la ayuda profesional costosa era automáticamente mejor que la intuición y el amor humanos. Ope asintió pensativa. Harold, ese día cuando me despediste por hacerme el tonto, me dolió. Pero también entendí tu miedo. Eras un padre en duelo intentando salvar a su hijo. Y pensaste que la estructura y la intervención profesional eran la solución. Pero tú sabías que no. Yo sabía que no era así. Sabía que Ray necesitaba ser encontrado donde estaba, no donde pensábamos que debería estar. A veces, la sanación más poderosa ocurre a través de las conexiones más simples. Harold miró a Ray, que ahora sostenía un bloque para reflejar la luz de la ventana. Es el mismo chico hermoso y complejo de siempre. Simplemente no podía verlo antes. Y ahora veo que nuestras diferencias, el autismo de Ray, tu sabiduría intuitiva, mi aprendizaje para soltar el control, todo encaja para crear algo más hermoso de lo que cualquiera de nosotros podría ser solo. Ray levantó la vista de sus bloques y sonrió a ambos adultos. ¿Te refieres a nuestra familia? Sí, amigo. Hablamos de nuestra familia. Ri se levantó y abrazó a Harold y a Ope simultáneamente. Amo a nuestra familia. Todos somos diferentes, pero somos perfectos juntos. Mientras los tres estaban juntos en su sala de estar iluminada por el sol, rodeados por las obras de arte de Ray y la dulce presencia de Ope, Harold se dio cuenta de que la lección más importante que su hijo le había enseñado no era sobre autismo, comunicación o sanación. Se trataba de amor. Como llega de formas inesperadas, de personas inesperadas, y nos transforma de maneras que nunca creímos posibles. Las burbujas que lo iniciaron todo eran solo jabón y aire. Pero llevaban dentro el poder de romper barreras, conectar corazones y crear una familia que trascendía las tradiciones. Definiciones. A veces, los milagros más profundos vienen en los paquetes más sencillos. Y a veces, una criada haciendo burbujas puede salvar no solo a un niño, sino a toda una familia, de comprender lo que significa amarse y aceptarse de verdad. Si te gusta esta historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete.